Feliz Navidad para todos. Qué alegría en esta mañana donde el silencio reina después quizá de una gran fiesta anoche por la reunión familiar, por el nacimiento de Jesús. Les invito para que hoy escuchemos la palabra de Dios que se propone para la misa del día. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Feliz Navidad para todos, hermanos y hermanas. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre. La ternura y la alegría de Cristo recién nacido inunda nuestras vidas y nuestros corazones. Hemos visto su gloria, es decir, hemos sido testigos del nacimiento de Jesús, de su venida entre nosotros, de su venida a nosotros. Felicidades para todos, porque sabemos perfectamente que esta venida es para nuestra salvación, para rescatarnos del pecado y para llenarnos de la gracia y del amor infinito del Padre. Quisiera hacer una breve reflexión en el Evangelio para este día, porque el misterio de la Navidad, hermanos y hermanas, es tan grande que es inagotable. Todo lo que pudiésemos decir quedaría tan corto y tan pequeño cuando nos damos cuenta de la grandeza del misterio de la Navidad. Incluso, de una forma litúrgicamente hablando, la Iglesia reconoce precisamente la grandeza de este misterio, puesto que para celebrar este misterio está la misa de las vísperas, está la misa de la medianoche, que se celebra el 24 en la noche. Está la misa de la aurora, que sería a primera hora antes de que amaneciera el día 25. Y está también la misa del día. Fíjense, 4 esquemas de misa diferente. Porque decía, el misterio de la Navidad es tan grande y tan inabarcable que no podemos encerrarlo. Y por eso soy consciente de que mi reflexión puede ser muy pobre ante la grandeza del misterio de Dios. Por eso, lejos de querer agotarlo, quisiera poner atención en 2 cosas que me parecen muy importantes para nuestra meditación en este día de Navidad. 2 cosas que me parecen fundamentales de acuerdo a la palabra de Dios que hemos escuchado. Hoy se proclama lo que es la introducción, el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Un texto no solamente hermoso, sino rico en profundidad teológica.
Por lo tanto, repito, es imposible que pueda abarcarlo, pero centro mi atención en dos cosas. Primero, el evangelista hace un juego con la palabra en el principio, para recordarnos que Jesús, que es la palabra eterna del Padre, que es por quien el Padre se comunica y nos dice todo lo que quiere saber lo que quiere que nosotros sepamos de Él, Jesucristo existía ya desde el principio, estaba con Dios y era Dios. Esta palabra me ha llegado precisamente en la meditación de este texto, porque para mí lo pensaba y decía, ¿cuándo es un principio? Yo puedo decir el principio de la homilía, que quedó hace un momento atrás. Puedo decir el principio de este mundo, que tiene una historia, según la ciencia, inabarcable de millones de años seguramente. Puedo decir el inicio de mi vida, que fue hace algunos años, y así sucesivamente puedo constantemente hacer referencia al inicio. Pero yo pensaba, cuando hacemos referencia al inicio en Dios, quizá podría parecer algo muy lejano. Quizá podría parecer algo que, como la ciencia nos dice, allá queda en millones de años arrumbado y por lo tanto se nos hace muy lejano. Mas ese principio es la palabra, por quien han sido hechas todas las cosas. Y la palabra se ha hecho carne. Es decir, Jesús ha venido a habitar entre nosotros. De manera que yo lo interpretaba de esta forma. El principio, lo que era lo lejano, lo que era lo inalcanzable, se ha hecho cercano. El principio ya no queda ya en la historia. Ya no queda para que hagamos referencia como un vago recuerdo. El principio es el hoy de Dios. Hoy ha nacido el Salvador. Aquel principio ha roto lo que son el espacio y el tiempo para llegar hasta nosotros, para hacerse la dulce compañía del hombre. El principio no es más una referencia al pasado. El principio no es solamente un recuerdo. Porque así como en el Génesis, en el principio Dios hizo todas las cosas, así la palabra que en el principio creó, que es Cristo Jesús, se hace cercano. Yo creo que eso es una grande idea en la Navidad, una idea que puede ayudarnos, porque la Navidad es precisamente festejar, celebrar y recordar que Dios está aquí, que el hoy de Dios es en este momento, que su salvación ha llegado, que ha nacido precisamente para rescatarme, rescatar mi vida del pecado, de la oscuridad y llevarme hasta el Padre. Para eso Él ha asumido la carne y para eso no se ha quedado como un vago recuerdo. Para eso ha asumido la debilidad humana para hacerse presente hoy. Y la otra idea que me gustaría profundizar y que sé que soy inabarcable porque es el culmen, es el clímax de este hermoso texto, el versículo 14. Esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El misterio de la Navidad no es otra cosa sino celebrar que hace 2015 años en la ciudad de Belén Jesús ha nacido. Esa palabra se ha hecho carne. Que todo aquello que los profetas desde el Antiguo Testamento nos decían y nos anunciaban se ha hecho realidad en la persona de Jesús. Y por lo tanto, si Él ha asumido nuestra carne y ha asumido nuestra debilidad, significa entonces que Dios sabe perfectamente quién soy, que comprende mis debilidades y que por eso jamás me va a abandonar en el camino de la vida. Esa es la grandeza precisamente de la Navidad. Por eso, esa carne, esa palabra que ha creado, se ha hecho carne y se ha hecho visible. Hoy, hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes. Dios se hace visible. Y no es precisamente que físicamente lo veamos, sino se hace visible en el sentido en que cada uno de nosotros que somos bautizados, estamos llamados a celebrar la Navidad así, haciendo visible con nuestra vida a Dios, haciendo visible con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de vida. Hoy más que nunca, el hombre de esta época necesita precisamente de esa visibilidad de Dios. Necesita ver a Dios en el mundo. Necesita que a través del testimonio de cada cristiano seamos precisamente eso.
un testimonio creíble. Seamos una vida digna de lo que Dios ha venido a rescatar. Hoy necesitamos más que nunca que su presencia llegue hasta nosotros. Hoy necesitamos que esa visibilidad no se pierda. Seamos conscientes de ello. Dios se ha hecho visible, pero lo ha hecho también para que nosotros recibamos su gracia, recibamos su salvación, recibamos su amor, recibamos la vida que Él nos da y de esa manera la comuniquemos al mundo. Es de esta cadena tan hermosa, tan impresionante, que tenemos que ser conscientes. Es así. Cristo ha sido enviado por el Padre y Cristo ha enviado a sus apóstoles para dar testimonio de la buena nueva. Y no se rompe ahí la cadena, sino que esa cadena sigue en cada uno de nosotros bautizados. Debemos dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Porque no deja de ser paradójico que muchos cristianos celebremos la Navidad, pero no seamos un testimonio creíble. Es muy paradójico que celebremos que Cristo ha nacido y no nos esforcemos por recibirlo en nuestro corazón, porque es precisamente Él capaz de transformarlo toda nuestra vida. La proximidad, la cercanía de Dios nunca es un impedimento para que el hombre se desarrolle en todos los aspectos. La proximidad de Dios viene precisamente porque Él es un reflejo de lo que es el Padre. La palabra que el Padre ha pronunciado y la palabra que se ha hecho carne es su Hijo Jesucristo. Y esa palabra viene para enseñarnos cómo debe ser nuestra vida humana. Por eso, y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene que ser un testimonio creíble y una visibilidad de Dios y un dejar que Dios se haga visible para quienes no le conocen. Hermanos y hermanas, feliz Navidad. Hoy es Navidad. Hoy es el nacimiento de Cristo Jesús. Hoy es que Jesús ha acampado entre nosotros. Hoy es que ese principio no queda lejano, sino está presente en nuestra vida y le da sentido a esta existencia. Feliz Navidad. Recibamos al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Un abrazo para todos. Felicidades. Ella está fiel.